Amigas mías, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos de la Primera de Chile, la Portales Valparaíso 89.5 FM, donde conversamos de política, actualidad, de las contingencias de la región y también de la nación, también de proyectos, de ideas, etcétera. Pero esto, por supuesto, no lo hago solo, siempre, todos los viernes, y excepciones, por supuesto, cuando no estoy, que han sido varias veces, en esa ocasión me ha reemplazado, pero de muy buena forma, don Carlos Martín, que está hoy día. ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido. Bien, pues, buenas tardes a todos los auditores de la Radio Portales, como tú dijiste, la primera en Chile, el programa Vamos Somos Chilenos, y aquí, como siempre, junto al cañón para poder conversar de estos temas de interés, como tú mencionabas, que espero que obviamente puedan contribuir a los auditores y a las auditoras de Radio Portales de Valparaíso. Oye, por supuesto que contribuyen. El otro día iba pasando por la calle, además de esto de la candidatura, que ya vamos a conversar ya de lo que pasó y todo lo que es. Me decía, oye, ¿usted también es el de la radio? ¿Los días bien? Y yo le dije, sí, sí, efectivamente soy el de la radio también, Portales Valparaíso. También en los controles, y también como un comentarista destacado que en los últimos viernes ha estado Marco Leblanc, que está con nosotros. Así que, Marquito, bienvenido también al panel. Hola Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Sí, la verdad es que estamos en tierra derecha ya un poco en el acontecimiento de Chile, pero muy animado para que esta tarde podamos sacar ahí lo sabroso de lo que está ocurriendo en nuestro país. Así es, ¿no? Y no tan solo temas de contingencia, sino también temas que han sido problemáticas o que han ido en el tiempo evolucionando, a veces para bien, a veces para mal. Da la coincidencia que el tema en particular lo estaba conversando esta semana. Hay una muy amiga mía que está haciendo un examen de título en esta materia y lo hemos conversado, lo hemos pimponeado desde la visión política, desde la visión de cómo lo ven los nuevos liderazgos, de cómo lo ven los candidatos, las candidaturas en esta materia. Que, Carlos, tú nos tienes mucho que decir, me refiero a la materia en educación. ¿Qué es lo que sucede en materia de educación hoy día en Chile? Uf, es un tema complejo, pero que vamos a tratar de, como siempre en esta instancia, de resumir los aspectos más fundamentales. Estamos claros que la educación es un derecho. Ahora, como toda situación, no solamente es un derecho, que hay una contrapartida. Es un derecho que tenemos las personas, no solamente los ciudadanos, las personas, y que con el tiempo ha ido cambiando y evidentemente hoy día, por razones que voy a expresar, ha habido una mayor conciencia y una mayor exigencia de que se pueda tener este derecho. Y esto unido a uno que, como mencionamos, se puede transformar en un eslogan: educación de calidad y para todo. O sea, suena como eslogan y en algún sentido muchas veces se hace más allá de efectivo un eslogan. Pero quiero tratar de contextualizar un tema, por favor, que es complejo, que no vamos a tener tiempo de abordar en toda la arista por razones obvias, pero sí en algún aspecto fundamental. Yo quiero colocar ciertos hechos en el tapete y ciertas cifras, como tú muy bien dijiste, datos matan relato. O sea, quiero contextualizar con ciertos datos muy fundamentales y ciertos hechos. Yo, como soy menos joven que usted, ¿ya? Yo recuerdo plenamente, en épocas pasadas, estoy hablando hace 50 años atrás aproximadamente, más y un poco menos, pero en ese rango de 50 años atrás, uno pasaba, y lo pongo porque justamente quiero señalar expresamente el ejemplo. Uno pasaba por lo que era en ese momento el liceo número 8 de hombres en Santiago, en la avenida Bustamante, o sea, pleno centro de Santiago, por así decirlo, no el centro-centro, pero ahí, en la avenida Bustamante. eh, ya Santiago llegaba por lo menos hasta los Dominicos, entonces estábamos en pleno centro, y estaban por años, no estoy diciendo por meses, años, los vidrios rotos del liceo. Yo creo haber visto esos vidrios rotos por lo menos hasta el año 75, ya que se arreglaron, pero entre el año 70 y, bueno, el 73 había razones para que estuvieran rotos, pero estuvieron rotos y nadie hacía nada, porque no era una escuelita en Chincolco, ¿ya? Era un liceo que lo veía todo el mundo en pleno Santiago. Eso como primer hecho. Segundo, una cifra importante. El año, si uno ve en esa fecha, la escolaridad promedio en Chile era de 3 años y medio. Ese era promedio, 3 años y medio, 4 años. Hoy día está en 11, 12 años. Y segundo, lo que era educación superior, yo pongo ejemplo, cuando yo salí del colegio ya hace bastante años atrás,
casi 50, voy para los 50. ¿Ya? Entramos a la universidad en ese momento, el año 78, ya lo dije, entramos a la universidad, algo así de 40.000 personas. Hoy día en la educación superior hay promedio todos los años 1.100.000, 1.200.000 personas que entran en la educación superior. Entonces, si contextualizamos esas dos cifras, más el hecho, estamos diciendo que el tema de la educación es un tema complejo y de que efectivamente hay variables, porque el desarrollo, y con esto el desarrollo no solamente cuantitativo, sino las exigencias cualitativas, el desarrollo tecnológico, porque bastaba la educación, cualquier tipo de educación básica, media o superior, un profesor que supiera, que lo había obviamente, una sala de clase razonable, que podía estar uno muerto de frío o bien abrigado, y un pizarrón. Y uno en la universidad no había ni internet, nada, compraba unas separatas que se llamaban arroneo, hechas a roneo, los jóvenes no conocen lo que es el roneo, ¿no es cierto? Con unos esténciles que quedaban las letras a veces manchadas, y estudiaba por eso, y con libros y con cuestiones, y qué sé yo, todo el tema. Entonces, las exigencias, del punto de vista legítimo hoy día, son distintas hace 40, 50 años atrás. Entonces, la educación en toda la etapa de la inicial a la superior tiene que adecuarse porque el mundo ha cambiado. Ya no tenemos 100.000 o 50.000 personas requiriendo en que a lo mejor se le podía financiar a todos por parte del Estado igual, porque eran 50.000. Hoy día estaban hablando que hay 1.100.000, 1.200.000 personas en la educación superior. La gente que estudiaba en los colegios, entonces hay que buscar sistemas de gestión y trabajos y una forma, que ya nos vamos a referir en una segunda patita de esto, de que haga que sea eficiente, porque ya no basta tener una sala de clase con un buen docente, un buen profesor que haga su clase. Requiere tecnología, requiere innovación, requiere pertinencia, requiere un montón de aspectos que hoy día son exigibles. Entonces, ¿significa que no vamos a hacer nada? No, entonces, pero eso hace mucho más difícil conceptos como la calidad, que es la pertinencia curricular, evidentemente en relación a los objetivos, al programa, a los aspectos productivos. Entonces, hay un montón de aspectos que hoy día hacen que el problema. Entonces, estando en un contexto, yo planteo esto porque muchas veces hoy día se ha buscado y hemos tenido yo diría un retroceso, soluciones que ya estaban con problemas hace 50 años atrás, con la 20ª parte de alumnos o en la educación superior y con mucho menos alumnos en la enseñanza general. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, que tenemos que buscar, y que ya se han hecho cosas, más allá de las situaciones que hay que buscar, y entender. Y en este sentido termino esta primera parte del tema, entendiendo que para mí también hay aspectos no solamente de gestión, sino valóricos. O sea, tiene que haber libertad de educación, libertad para crear, libertad para enseñar, sujeto evidentemente a las normas que están establecidas en la Constitución, las leyes, evidentemente al respeto, yo diría a la ética, ¿ya? Pero sujeto a todo eso que debe existir y a instrumentos de calidad, que lo existen, que hay sistemas de gestión de calidad, que hay estructuras de calidad, que hay que ponerla, porque cuando entramos a la universidad el año que entré yo, en la primera del año 78, claro, tú entrabas con una prueba de aptitud académica, no de bachillerato por si acaso, prueba de aptitud académica. Entrabas con una prueba de aptitud académica, que ya había una de barrera, y entrabas a carreras en general que tú ya tenías un comportamiento académico. Pero hoy día cuando legítimamente, y me parece muy bien, la dueña de casa, la persona, como muchos a lo mejor nos están escuchando, la persona que lleva trabajando 10 años y que decidió mejorar sus condiciones de vida y decidió estudiar, lo puede hacer. Entonces, hay que buscar y ajustar los mecanismos de calidad efectivamente porque el perfil de ingreso, por así decirlo en términos técnicos, es muy distinto que hace 50, 40 o 30 años atrás incluso. Y evidentemente lo que tiene que hacer la institución en todos los ámbitos es ajustar el perfil de ingreso al de egreso. O sea, cuáles son, ¿no es cierto?, los conocimientos, las competencias, las habilidades, lo que sea, la destreza que debe tener el técnico, el profesional para poder, o la persona en la enseñanza regular. Entonces, yo creo, Jaime, que también que ustedes puedan comentar al respecto y no robarme el micrófono porque me apasiona el tema, de que aquí hay muchos mitos. O sea, tenemos un mundo mucho más complejo en el cual se están buscando soluciones de manera retrógrada, que en algunas ya fracasaron en algunos sentidos de gestión hace 50 años atrás, con menos alumnos, con menos exigencias y con menos exigencias tecnológicas. Entonces, yo creo que ahí está el problema y que es lo que tenemos que empezar a ver, respetando la libertad, respetando la capacidad creativa del ser humano
que es indispensable en los temas de educación, y yo digo, y el derecho preferente de los padres o de las personas que están a cargo de la educación, de elegir y de ver qué es la educación más importante para los hijos, y que el Estado actúe subsidiariamente en esto. Subsidiariamente no significa que no actúe, no significa que no tenga que hacer, no significa que no pueda dar educación, que no pueda tener colegio, no pueda tener instituciones de enseñanza superior. Las puede tener y debe tenerlas, pero no casi monopolizando o controlando la educación privada. Es un poco lo que, como va a poner el tapete un tema que es complejo, que hay mucho de mito, creo, y mucho de desconocimiento al respecto. Sí es, ¿no? Un gran tema. Ahora que estamos en vacaciones, quizás los alumnos nos están escuchando hoy día que están en vacaciones y dirán, oye, estos tipos más encima hablando de educación, un tema, sí, es un tema importante, que tiene que escucharlo, tenemos que ver las visiones, perspectivas, cuáles son, con la experiencia, cómo se ha vivido todo este tiempo educacional. Marcos, tu opinión al respecto del tema de educación, lo que se está viviendo en Chile, procesos que hemos vivido de cambio. Mira, yo soy del periodo en que el año 75, acabo de cumplir 59 años, el año 75 mi padre el último viaje que hizo al Esmeralda, me trajo una máquina de escribir y yo estaba en séptimo básico. Y la verdad que me sentía como el único que podía presentar sus trabajos a máquina y era apasionante y todo el mundo me preguntaba cuánto cobraba por hacer los trabajos. Entonces, ¿por qué hago esta introducción al respecto al tema? Porque esto, ¿cómo ha cambiado? Yo recuerdo que en mis inicios yo iba a la biblioteca Severín, quizás 3 veces por semana, a buscar información y si no lo hacía, lo más probable es que el trabajo no lo iba a poder hacer porque información no lo tenía. Los ya familias que tenían un poquito más de ingresos compraban algunas enciclopedias, 5 o 6 volúmenes, y ahí las personas podían buscar, que no era mi caso. Mi padre tenía en ese entonces 7 hijos, por lo tanto era absolutamente una familia grande y había que dar para todos. Entonces teníamos que regularnos a eso. ¿Sabes cuándo me empezó a cambiar la vida? Cuando apareció el Icarito. Apareció el Icarito y cambió la vida, salvo cuando no podías encontrar alguna lámina o alguna información, y se complicaba Para los un jóvenes, poco. explica Marco qué es el Icarito, porque nadie va a Claro, saber qué es el Icarito. vamos a eso iba. El Icarito era un pequeño anexo que aparecía en el diario La Tercera, me parece, sí. El Google de Y antes, el Google de antes. el Google de antes, salvo que era local, es decir, yo lo podía mantener, andar trayendo y todo lo demás. Entonces, los profesores se tomaron de esto y empezaron a decir, oye, mira, vayan chicos y ustedes puedan encontrar el Icarito. Y ellos sabían cuándo nosotros hacíamos la tarea o no, porque como ellos habían leído el artículo respecto a lo que nos estaban pidiendo, porque a todo esto nos daba la tarea el factor de que ya habían revisado el Icarito. Nos daban una tarea sin saber que ahí estaba. O ellos sabían, muchas veces le llegaba la información a los colegios que iba a aparecer tales contenidos en el siguiente volumen. Eso nos empezó a cambiar un poco la perspectiva de esto, que teníamos herramientas y todo lo demás. Pero esto de ir a la biblioteca Severín era muy entretenido, porque bueno, igual gastábamos mucho tiempo, pero había mucha información de donde buscar. Nos aprendimos un poco a organizar en esto, a tener gestión y todo lo demás. Y yo estos relatos yo se los he dicho a mis hijos. Ellos han tenido la fortuna de educarse en colegio particular, pero es una posibilidad nula que yo la pudiera tener. Yo les explico, oye, pero papá me dijo, ¿cómo era lo tuyo? Y me preguntan y todo lo demás. Me dicen, pero tú estudiaste en educación pública. Y claro, orgullosamente pública, porque era otra la educación pública que había. Había una disciplina absoluta, donde todos íbamos perfectamente uniformados, porque empezaba el inspector desde la reja. Señores, acá. A ver, pobre que quisiéramos estirar el cuello, porque empezaba a mover el cortecito de pelo, a ver hasta dónde estaba llegando el pelo. El pelo tocaba la camisa, de vuelta, a la casa. Pero no, nada, a la vuelta. Pobre que tú fueras con unos calcetines blancos, porque en ese entonces estaba muy de moda Michael Jackson. Entonces, nosotros como escolares estábamos ahí, no, que voy a ir con calcetines blancos, un poco para imitar ahí a Michael Jackson. Ese tipo de cosas hoy día es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque hace un par de años visité el liceo del cual yo salí en Gómez Carreño, el glorioso en ese entonces Liceo A31 de Gómez Carreño, y la verdad es que es otra cosa lo que veo. La verdad sentí mucha nostalgia del liceo que yo había estado, del que había estudiado.
No era mal alumno, nunca fui mal alumno, lo pasaba muy bien en el colegio. Los profesores, extremadamente buenos profesores, absolutamente todos muy buenos profesores. El inspector lo queríamos tanto que le llamábamos Mazinger Z. Mire, se me cayó un poco el carnet, pero para aquellos que, generaciones nuevas, Mazinger Z es un mono animado que aparecía, que era un tremendo como robot grande. Este inspector nos pegaba un grito de una cuadra a otra dentro del colegio y nos quedamos, pero tiesos, porque el inspector estaba hablando. Hoy día, ¿cuánto ha cambiado esto? Mis hijos algo me cuentan un poco lo que pasa en los colegios aún, en los colegios particulares. Y, pero una cosa importante que cuando mis hijos entraron al colegio, yo lo primero que inculqué en ellos es el respeto a sus profesores, a sus inspectores y a sus directores. Con la siguiente frase: primer día de colegio, entramos en la reja y les dije, a partir de este momento yo pierdo autoridad sobre ti como padre. La autoridad está en tus profesores, tus inspectores y tus directores. Si yo llego a ver un problema aquí en el colegio por conducta tuya, ellos inmediatamente me van a avisar. Fue tal así, lo importante que fue para ellos el respeto, que hasta el día de hoy recuerdan a mi hijo mayor, que salió hace algunos años, ya está en su segunda carrera universitaria, y lo recuerdan con cariño. ¿A qué voy con todo esto, muchachos, con este relato? En que todo está, que esos valores que hablaba Carlos en su primera parte, vienen de las casas. Cómo yo le inculqué a mis hijos la forma en que ellos debían presentarse en el colegio, que lo importante es que fueran responsables, que tuvieran buenas notas hasta donde sus capacidades le pudieran permitir, que no estuviera en ellos el concepto de la competencia malsana, es decir, que yo tengo que ser mejor a costa de cualquier cosa. No, puedo ser mejor dependiendo solamente de mis capacidades. Si tenía la oportunidad de ayudar a otros compañeros, lo tenía que hacer. Lamentablemente hoy día vemos que este tipo de cosas prácticamente ya no existen. Me da mucha pena ver los colegios municipales, me da mucha pena ver los colegios emblemáticos que por mucho tiempo se instauraron en el colegio y que lograron grandes hazañas y grandes logros como colegio. Y lamentablemente, con todo esto de ideología, tenemos la educación pública que hoy día tenemos. El CIMSE cada vez hace más diferencias en esto. Las pruebas de admisiones a las universidades cada vez son más light y cada vez demuestran más la diferencia entre lo público y lo privado. La verdad es que tengo mucha nostalgia de la educación antigua, de esa educación en que, y para terminar, para que pueda compartir ahí Jaime, yo si vi en todo tiempo el liceo, vi 2 o 3 veces al director del liceo, sería mucho. No lo veíamos, porque estábamos tan absortos en nuestras cosas, en nuestras actividades, no veíamos las actividades digamos, protocolares del colegio. Añoro el cantar la canción nacional todos los lunes, de repente con mucho sueño en la mañana, pero la cantábamos. Y la cantábamos y teníamos un orden, y teníamos una disciplina. Esa educación es la que yo echo de menos. Y con todo hoy día, con todo lo que se tiene, tecnología, posibilidad de entrar a la universidad, aún así todavía tenemos jóvenes absolutamente inmaduros que no han sido bien guiados en sus casas. Un año están en una carrera, en el año están en la otra y el tercero están en la otra. Tengo un conocido que el hijo ha tenido 5 carreras, una por año. A lo que el padre viene y me dice, sí, que está buscando su nicho de cómo. Lo agarré ahí, la verdad es que no fuimos, y tú sabes que a mí la paciencia no la tengo muy bien. Le dije, a mi hijo le di simple, entró a su carrera, una carrera. El resto te tienes que valer por ti mismo, porque tienes que aprovechar la oportunidad que se te da aquí, aquí y acá. Pero 5 carreras, no. Muchas veces esa culpa es de los padres. Así es. Oye, como Carlos Martín siempre me dice, o siempre hablamos que el dato mata relato, yo en este tema educacional, que lo estuve conversando ayer, es importante ver la película y no la foto. La foto que tenemos hoy día, con las problemáticas que tenemos, que son a la luz pública, lamentablemente tenemos déficit de infraestructura, en el servicio público, déficit también en podríamos decir, la competencia también de impartir las clases, en el alumnado, etcétera, en general. Pero también hay que ver la película. ¿Cómo empezamos esta película, podríamos decir, hace 50 años atrás? Yo debo decir que tengo 39 años. También quiero pedir disculpas. A diferencia de ustedes, yo no fui buen alumno. Yo soy súper honesto. Yo no fui muy buen alumno. Era un poco desordenado. Le pido disculpas. Hoy día que me están escuchando por la radio, con mis profesores, el que me escuche, le pido mil disculpas.
pero sí me he dedicado a estudiar en el tiempo después de estar en la enseñanza media, en el colegio, en la universidad, eh, y que algunos profesores se han impresionado, ¿no? Se van a reír, pero algunos me han visto y me han visto a lo mejor en las noticias, me han visto en el diario y casi dicen, oye, pero esto es una cuestión, ¿qué pasó en todo este tiempo? Es una cuestión increíble, pero bueno. Eh, lo que les quiero decir es que en el tiempo la educación en Chile a nivel de Estado ha cambiado mucho. Hay que pensar que hace 50 años atrás había más de un 45% de analfabetismo en el país, ¿ya? Estoy hablando en el año 70, en esa época, ¿ya? Este proceso del Estado tuvo un proceso de recuperación en base a, porque siempre ha existido la educación pública y privada, eso siempre ha existido en la historia de Chile, y también a niveles de Estado. Pero Chile en un momento dio el paso a la subvención compartida, ¿ya? Esta posibilidad de que había un colegio intermedio con un proyecto educativo de un privado, bajo las reglas del programa educativo nacional, tenía una subvención compartida que se iba a fiscalizar mensualmente, que se cumplieran las matrículas, y esto llevó en alrededor de 20 años, 30 años, a cubrir casi el 95% de la matrícula que necesitaba Chile como Estado, ¿ya? Esa es la película completa, esa es la problemática que teníamos hace 50 años, y la problemática que se fue solucionando en 20, 25, 30 años, casi llegar al 100% a niveles marginales. Esto también tiene que ver mucho con el desarrollo que tuvo Chile a nivel de Estado en los últimos 50 años, en los últimos 40, 30 años, ¿ya? Por eso es importante ver la película entera también. Y que sí, hay que analizar la foto que tenemos con las problemáticas hoy día, pero también hay que ver qué cosas se han hecho en favor y en virtud de esto. Hay leyes que a mí me han llamado mucho la atención, que han sido importantes en materia educativa, como por ejemplo los colegios bicentenarios, que fueron a lo largo de todo Chile, políticas importantes que querían potenciar la educación pública, porque tenemos visiones en comunes con políticos de la época, al presidente fallecido Sebastián Piñera, que él pretendía que la educación pública tenía que ser tan buena que tenía que competir con la educación privada. Yo creo que esa era una visión muy inteligente, no sacarle, por ejemplo, los patines a uno para que todos caminaran, como dijo por ahí un exministro hace tiempo atrás, el ministro Izaguirre, lamentables declaraciones, que pretendía la subvención compartida, estos colegios que eran la posibilidad podríamos decir, de clase media, de poder llegar a un colegio de mejores características o de mejor tipo de enseñanza o con alguna enseñanza en particular que le llamaba la atención o tenía libertad el padre de elegir para su hijo, eh, de no quitarle esa posibilidad y no darle solamente las dos posibilidades de lo público y lo privado. Creo que en ese sentido, la competencia en ese sentido estaba muy bien enfocada y que trataba de nivelar hacia atrás toda la ocasión. Y es el resultado de lo que nos dijo Carlos. Hoy día, más de 1.100.000 de personas entran a la universidad. Y tiene que ver gracias a esto, porque mientras más posibilidades habían de estudiar desde la educación básica y media, obviamente genera automáticamente más posibilidades de estudiar en la universidad. También, obviamente, hoy día me llama la atención también desde el Icarito. Hablemos de 50 hacia atrás. Yo tengo 39, voy a cumplir 40. Y puedo decir que viví de la época no digital, de la época hasta máquina de escribir, pasando por la época computacional, hasta ahora la inteligencia artificial, que tenemos la respuesta, la capacidad automática, con el chat GTP y tantas otras aplicaciones hoy día que nos dan la posibilidad de una respuesta rápida, efectiva, moderna y global, internacional incluso. Creo que hemos evolucionado demasiado rápido y Chile ha sido capaz de hacer la base educativa, de generar la base educativa, los pilares educativos. Pero se nos han perdido cosas en el camino, como los valores que mencionaba Marco, como los valores, y también cómo establecer que este gran número educativo que hoy día tenemos como grueso tenga la calidad, como dijo Carlos al principio, que se requiere para tener buenos ciudadanos, buenas personas en el futuro. Hoy día tenemos que enfocar la educación en ese sentido. No hay, lamentablemente, hoy día una reforma educacional que enfoque en ese sentido, de cómo tratar de que el niño que entra en la educación prebásica, que te parece también alabando también a nuestro difunto presidente, que hace poco estuvimos ahí con Carlos en un homenaje también. Fue hace pocos años atrás que se obligó la educación preescolar, que eso ya era una nivelación desde la base, desde niños, ¿ya? También se hizo en un gobierno de Piñera, me parece que en el primero, Piñera 1, se hizo esa obligación de la educación preescolar, que es una base educativa para que todos los niños empiecen del mismo escalón. Y no hay una diferencia, porque desde un principio, cuando había preescolar, solamente para algunos,
lamentablemente, ya empezaban con un desnivel escolar que eso se iba a poder acrecentando en el tiempo. Eso también se logró hace años atrás. ¿Qué les quiero decir con esto? Que creo que hay posibilidades, pero primero tenemos que tener un gran consenso de sacar la ideología de los proyectos educativos, de la reforma educacional que esperemos salga pronto y la tengamos pronto funcionando, porque hay que pensar que estas reformas son a 10, 20, 30 años para las generaciones que vienen y no podemos estar perdiendo generaciones entre medio por la negligencia política o por la poca visión de Estado. Vamos, creo que lamentablemente termino de hablar. Nos vamos a un bloque, a una pausa musical, comercial, y ya volvemos con el Vamos, somos chilenos. Bueno, buenas tardes. La segunda parte de este programa Vamos, somos chilenos en la radio Portales de Valparaíso. Como siempre digo yo, se me quedó aquí compartiendo, vamos a pasar los temas, se me quedó un cogollo, como dice el Guaso. A ver, entendiendo que, como mencioné, que el tema da para largas conversaciones y trabajo, pero ustedes partieron con los dos aspectos que yo quería tocar. Uno, el tema de la solución, como diría el ciútico, la solucionática, ¿ya? Porque tenemos la problemática, ahora, ¿cuál es la solucionática? Yo en esto alguien me podría acusar de retrógrado, pero yo creo que esta solución se basa en dos aspectos concretos, en un principio de la libertad y en un principio, Claro. evidentemente, de una educación de calidad y de una gestión y una administración eficiente, entendiendo que siempre el principio básico de la administración, los recursos son escasos, ¿no es cierto? Y de uso múltiple, como te enseñan desde el colegio incluso. Entonces, yo creo que acá lo que hay que hacer es entender que la libertad de educación es fundamental para el desarrollo del país desde el punto de vista general, pero también para la administración. Y Jaime, en la parte pasada, decía una cosa muy cierta. El desarrollo y el crecimiento de la educación, desde la inicial hasta la media y de la educación superior, incorporándose ya en forma regular no solamente las universidades, sino también las otras instituciones de educación superior, que son los IP, institutos profesionales, y los CFT, institutos técnicos de nivel superior, que están, no es un tema de calidad, esto están orientados a la universidad, ¿no es cierto?, que evidentemente tiene un objetivo profesional, pero también académico, tiene un objetivo de otro orden más amplio, y los IP y CFT de preparar profesional y técnico a nivel superior para el mundo del trabajo. Si esto sufrió este crecimiento y este desarrollo en calidad también y en infraestructura y todo, se debió a la participación, como bien decía Jaime, de los privados. Privados que no podían hacer cualquier cosa, porque los privados, para que el privado pudiera actuar y operar, a diferencia que mucha gente que no conoce o no conocía de adentro después del país, pero esto está reconocido, es que para funcionar como cualquier estamento de educación, tiene que estar reconocido por el Ministerio de Educación. Entonces, para tener un colegio básico y o medio o una institución de educación superior, no lo crea yo voy a crear, yo podré crear una academia, filosofar o hablar de cosas, qué sé yo, pero para entregar un título, o sea, para la enseñanza regular y para entregar un título técnico superior, debo estar reconocido. Entonces, primero que todo, desde la creación habían exigencias del ministerio, o sea, por lo tanto, ese tema está. Segundo, se estableció sobre todo de manera que tiene que ampliarse con mayor fuerza para la educación en general los sistemas de gestión de calidad y las acreditaciones y certificaciones. En la medida que tengamos acreditaciones y certificaciones que se preocupen de que los sistemas funcionen razonablemente bien, por supuesto que ya estamos generando un círculo virtuoso en este sentido de calidad, entendiendo que el término calidad también puede ser un término que va evolucionando en algunos aspectos relativos en algunos sentidos. Y tercero y último, la supervisión. ¿Qué es lo que pasaba antes, efectivamente, muchas veces que no había supervisión, pero no porque estuvieran malas las normas, sino porque no había recursos humanos y financieros? Pero cuando se crearon las superintendencias, tanto educación como educación superior, efectivamente se crearon, entre otras cosas, con esa finalidad. Y se le entregaron recursos. Y yo me acuerdo de una cifra, siguiendo con la cifra que es un ejemplo, pero que te dice, o sea, yo me acuerdo que estaba en esa época en la región de Coquimbo y la gente del ministerio decía que no podía fiscalizar los colegios particulares subvencionados y que habían hecho 5 fiscalizaciones en el año porque no tenían tiempo, recursos, un montón de otras cosas. Se creó la Superintendencia de Educación y de 5 pasaron a 500 supervisiones.
porque tenían personal y recursos que, entre otras cosas, tenían esa función. Entonces, tenemos por una parte normas para la creación, normas para el funcionamiento, sistemas de gestión de calidad y, evidentemente, superintendencias que fiscalicen. Entonces, no hay por qué tener temor de tener, ¿no es cierto?, la educación privada, y como bien, insisto, decía Jaime, particular subvencionada en los colegios y privada, con libertad, cumpliendo las normas, cumpliendo los objetivos, pero con libertad. No como hoy día que con la famosa gratuidad, parte de la educación privada superior está capturada por el Estado, que les dice qué es lo que tiene que hacer y por el ministerio, ni siquiera por el Estado, por el ministerio. Cuáles son lo que debe cobrar, qué carreras debe impartir. Entonces, me parece aberrante, aberrante. O sea, el sistema con sus imperfecciones. Cuando se creó la municipalización, fue justamente porque la municipalidad era la instancia de la comuna más cercana para conocer los requerimientos que tenía la cosa. Claro, se cometieron, hubo una serie de situaciones que quizás por problemas también de fiscalización y de gestión no se hicieron bien. Pero yo en resumen, para llegar al otro tema, yo creo que el tema pasa por mantener, ¿no es cierto?, la participación y a través de lo que se llama el voucher. O sea, yo financio al alumno que requiere financiamiento y que él elija dónde quiere estudiar, dentro de sus posibilidades, que él elija y que de acuerdo a sus méritos académicos y fundamentalmente ese tipo, acceda. Ahora, que nadie quede fuera y que la educación de calidad implica que haya estándares básicos que todos deben cumplir. Entonces, evidentemente que si tenemos libertad para crear, si devolvemos a dar el papel a los privados subsidiariamente, sin que el Estado deje de controlar y tener, y que haya instancias, llámense SLED mejorado, llámense, incluso yo incorporaría a las comunas que quieren tener, la agrupación de comunas que quieren administrar la educación a través de instancias de departamentos de educación, que también lo hagan. Pero ¿por qué le vamos a quitar a comunas que han hecho bien su pega o hicieron bien su pega? Sí, no tienen por qué pagar los platos rotos de comunas que no lo hicieron bien. Entonces, que exista una situación híbrida, una gran, para ir terminando el tema, porque tenemos mucho, una gran educación con libertad, que el voucher vaya al alumno, sobre todo en la educación superior, que no vaya a la institución per se, que la institución se gane el voucher. ¿No? Una ejemplo, no decir quién, para no decir, a una senadora casi se le cayó el pelo, pero es que es la realidad, es que eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar. Y evidentemente reforzando todos los sistemas, adecuando y ayornando los sistemas de gestión de calidad. Y la pertinencia, y creando gobernanza todas las regiones público-privadas que permitan ir, ¿no es cierto?, generando además una buena vinculación con el medio, una buena pertinencia de la educación, no solamente superior. Entonces, yo creo que la solución está en eso, en incluso retomar, como bien decía, soluciones que fueron las causantes de este desarrollo y de este beneficio. Y de esa manera, evidentemente, poder generar y ir mejorando. Ahora, y con esto sí que termino, con algo muy importante que tú dijiste, Marco. Efectivamente, hay un tema valórico que trasciende la educación, pero que se ve afectada, que de alguna manera, que es mucho más complejo, que de alguna manera tenemos que ver, ¿no? Hay cosas que no vamos a hacer. A nosotros el profesor nos pegaba un coscacho y tu papá te decía, algo habrás hecho. ¿Ya? Ahora le pegan un coscacho y demandan al profesor del colegio por abuso. No estoy diciendo, por favor, no me saquen de contexto que vamos a autorizar que le peguen un coscacho al alumno hoy día. No. Pero lo que quiero decir, nos fuimos al otro extremo y evidentemente hoy día no hay ningún respeto. Ha habido profesores que se han tomado incluso hasta el suicidio por los bullying, por la situación que se ven afectados. Entonces hoy día nos fuimos a una situación valórica de respeto, de autoridad, que ya es más compleja, pero que efectivamente en la misma educación, la misma formación debiéramos tener. Entonces, es un tema complejo, pero tenemos soluciones. Y como bien dijeron ustedes, que no sean ideológicas, que sean de acuerdo a ciertos principios, ciertos valores y técnicas. Y de esa manera vamos a ir mejorando, al menos, ciertos temas, a lo menos en la gestión de calidad. Bueno, me robé el micrófono. Jaime, Carlos, Jaime, perdón que te... Sí, dime. Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que ahí justamente hay un tema muy valórico que lo estaba escuchando ayer en el programa Sin Filtro, sobre el tema de la identidad de género, ideología de género. Y habían debates que no son de odio, como decía mi ex compañera Cárcamo ahí, que no son por ninguna forma de odio, sino más bien son de debate público, de conversación, que son temas que tenemos que hablar. Cuáles son los fundamentos de la identidad de género y cuáles no, y que tiene que ver mucho con la posibilidad y la libertad de los alumnos de poder estudiar de manera libre, laica, y que no haya ninguna ideologización de por medio, ¿ya? Y el arraigo de que daban los argumentos, lo que estaban en contra, por supuesto, de la identidad de género, en los colegios y la universidad, tiene que ver con la biología, con la ciencia, con ese asidero. No tiene que ver con
con eclesiástica, doctrinaria, ni nada. Tiene que ver con la ciencia, con la educación, con la técnica que se ha aprendido. Y creo que eso es muy importante, que la educación es educación y tiene que ser de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la investigación y a la historia, no a base de ideologías creadas en el tiempo de que se puede, que eso sí es una ideologización porque no tiene ningún asidero científico, ¿ya? Creo que esa es la gran diferencia y creo que ahí que terminó la discusión en ese sentido. Y lo otro, quiero decir que hay un eslogan muy bonito, que la escuela o la escuela va a ser el segundo hogar cuando la casa, como decía Marco, vuelva a ser la primera escuela. Creo Así que es. ese eslogan redondea toda la conversación que hemos tenido desde un principio, que yo creo que es la base fundamental para poder avanzar en un nuevo sistema educacional, en un nuevo proceso de dónde queremos que salgan nuestros alumnos futuros a la ciudadanía. Tú decías una cosa importante que yo creo que sí, igual lo hablamos en un programa pasado, sí tiene que haber una ética básica y fundamental, pero en una Totalmente. ideología que, como definen algunos, es la vulgarización de la doctrina o de una Exactamente. sana doctrina. Entonces, sí tiene que haber eso y evidentemente sí tiene que haber ciertos principios de valor. Y lo otro lo sumo y lo compro absolutamente, eh, porque creo que efectivamente tú has dicho una verdad muy cierta. O sea, si en la casa hay problemas, la escuela se van a replicar. Marco, ¿tú quieres decir algo respecto para ir cambiando temas más picantes, injundiosos? Dijo el Guaso. Sí, bueno, finalmente para ratificar esto, que los valores que los padres que nos estén escuchando, que podamos entender que somos nosotros los responsables, que nuestros hijos vayan con esos buenos valores al colegio. Y como única cosa para que tú puedas entender, en la parte del bullying, en todos los colegios hay bullying, absolutamente en todos. Mi hijo recibió la siguiente instrucción de mi parte, y lo puedo decir abiertamente y se lo he dicho en todas las situaciones que yo he estado. La primera situación de bullying, hijo, sobre tu persona, desde muy chiquitito, vas tú y avisas a tu profesora que está ocurriendo. Si eso no tiene solución, tú vienes y le dices al alumno que si él no termina con eso, tú vas a tener que reaccionar. Dos. Y la tercera es que cuando no entendió, usted va a tener que emprender, ¡pum! Y va a tener que poner solución por su propia mano y el primero que lo va a apoyar es su padre. Cierto momento voy a buscar, un día X voy a buscar a mi hijo al colegio y voy pasando por la oficina y veo dos patitas conocidas. No veía su cuerpo al niño, veía dos patitas conocidas que se columpiaban y dije, ese es mi niño. Me devolví y estaba ahí el inspector. Inspector, señor Leblanc, tengo que hablar con usted. Lo que pasa es que, ok, ¿usted escuchó la versión de él? Yo sin haberla escuchado. ¿Escuchó la versión de él? Sí, dijo, y por eso lo quiero que usted, porque él me explicó que esto eran los pasos que usted le había dado, que él había seguido todos los pasos, que el inspector fue ante la profesora. Claro, la profesora no tomó las cartas en el asunto y mi hijo tuvo que actuar. El otro chico estaba sentado ahí al lado, con su boca un poco hinchada por la reacción de mi hijo, porque se lo había advertido tres veces. Crean ustedes que a partir de ese momento ellos dos fueron los mejores amigos, porque el otro chico entendió de que no lo había hecho por querer hacerlo, por agresión, sino porque se le había advertido. Lo peor de todo, él era hijo de una de las profesoras del colegio. Y un día me encuentro con ella y me dijo, ¿qué lección le dio tu hijo al mío? Porque ya no hallaba yo qué hacer con él. Y tenía en ese entonces 7 años. Que un padre diga que no puede, que no haya qué hacer con su hijo a los 7 años, es terrible. Es solamente porque nosotros no hemos tenido las herramientas para que ellos puedan entender esto. Ahora, no quiero decir que esto que la violencia sea la solución, no, porque eso se puede evitar completamente desde una buena educación desde nuestras casas. Eso para terminar, muchachos. Perfecto, bueno, podríamos conversar mucho, Sí. hemos querido un poco sintetizar los aspectos, yo diría, poner énfasis quizás más en los temas de gestión y de soluciones, pero también estos aspectos fundamentalmente que es en relación con lo valórico, con lo ético y con la libertad de educación y con la opción preferente que tienen los padres o los que están a cargo de la educación de los hijos, de los niños, porque ya la educación superior, ya el componente personal es decisión de uno. Pero yo creo que libertad. Ojo, que no es libertinaje, porque desde la creación de las instituciones hasta la supervisión está el Estado detrás, sin perjuicio de aquellos lugares que evidentemente hay opción que tiene el Estado, y respetando los proyectos de forma natural. Oye, bueno, tratemos del tiempo que nos queda de hablar de algunas cosas. Bueno, Jaime, como todo el mundo sabe, fue, como siempre les digo, precandidato. Ya se está un poco el mazo por lo menos está ya
al mando un poco más, ya hay decisiones en varios conglomerados. Bueno, en Chile Vamos ya está en la región con las primarias y después con la negociación un poco más clara la situación, o bastante más clara. Cuéntanos igual un poco del punto de vista humano tu experiencia como precandidato y comentemos esto con marco de cómo va el estado del arte, como se dice, de las elecciones próximas de este año de gobernador hasta concejales, por así decirlo. Mira, yo creo que es muy lejano de desenredarse, creo que todavía está un poco convulsionado el tema. Yo le quiero mandar un mensaje a toda la gente que quiere participar en política o que quiere esto, algo que me dijeron al principio. Esto es sin llorar siempre, ¿eh? Sin llorar y tratar de salir lo más airoso posible y siempre con principios y valores de educación, de no echarse a morir tampoco. Estas son situaciones que suceden y que cuando uno está, por ejemplo, en un partido o decide representar un partido o un conglomerado, se pueden dar estas situaciones de que te bajen tu candidatura en desmero de otra, porque es una negociación a nivel nacional. Recordemos que acá hay un sentido centralista en ese sentido de cómo se ordenan y reorganizan las diferentes disposiciones de las comunas como tal o los distritos, ya sea cual sea la elección. En ese sentido, creo que me pasó a mí, lo viví en carne propia y creo que es parte de, pues, hay que seguir adelante si uno tiene la visión o la función de ser un servidor público o pretende ser un servidor público, tiene que asumir el costo del proceso, del camino que tiene que recorrer. Creo que lo he asumido de esa forma. Mi familia era más contenta de todo esto porque me apoyaban todo lo que quieras, pero entendían que eh, podía darse la posibilidad de ser alcalde en Valparaíso y que era muy difícil en sí el ya estar en el cargo. Quizás era más fácil la candidatura que el mismo proceso de cambio que requiere Valparaíso sí o sí. Y yo estaba dispuesto a asumir ese riesgo de que obviamente las cosas no se podían dar, pero que me parece que todo pasa por algo y vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora, en lo general, han pasado cosas que son importantes que hay que mencionar, creo yo. María José Hoffman llega a las candidaturas de gobernación, lo que ha generado una convulsión en todo Chile Vamos a nivel regional, ¿ya? Ha generado críticas internas, divisiones, llamados de los partidos a pedir libertad de acción en la región, puesto que la llegada de la señora Hoffman es con quien yo tengo una PS, yo la conozco, hemos compartido incluso, la he tenido invitado también al programa de radio, al Vamos Somos Chilenos, y la verdad que me parece que llegó de una forma que podríamos decir que no es la adecuada, llegó en un momento justo después cuando eran los acuerdos para generar las primarias, lo cual no permitió generar una primaria en Chile Vamos, y obviamente generó suspicacia. También hay que tener como antecedente que ella es secretaria general de un partido, por ende está en la mesa de negociación también, ¿ya? Y eso también es una dificultad y que todos dicen, oye, no puede ser juez y parte, ¿cómo voy a ser? Ya, aquí van dos, aquí van gobernadores, y aquí voy yo. No, como extraña la situación. Entonces, la verdad que ha sido bien comentado, bien también se ha mirado con harta odiosidad también por parte de Chile Vamos, no tan solo de la política en general y de todos los sectores, sino también de Chile Vamos en la interna. Hubo un desafectado mayor, más allá de mi candidatura, que es Luis Pardo, que era el candidato a gobernador de consenso que habían proclamado los partidos RN y Evópoli, con una trayectoria larga política, había sido diputado, candidato en dos ocasiones, y que generaba un consenso de que debía ser el candidato. Incluso antes había generado también esta incertidumbre por lo que pasaba con Manuel Millones cuando la UDI no le da el cupo, y ahora se entiende por qué no se le da el cupo a Manuel Millones, sino más bien era por la llegada de María José Hoffman a la situación. Entonces, hay como un enredo total hoy día, hay un enredo todavía que no se ha logrado dirimir. Yo tengo un mensaje para los líderes de Chile Vamos. Me parece que a veces hay que copiar de la vereda al frente, como se hace. A veces hay que mirar un poquito más allá de cómo se ha orquestado la política. Yo vuelvo siempre a agradecer a Evópoli que le da la oportunidad a alguien que no militaba en el partido y que no era de Chile Vamos a presentar su programa y su proyecto, y fue aceptado por todas las instancias, desde las bases,
de la comuna, regional y nacional, pasando por todos los filtros a vivir y por haber, que tiene un partido como el Bopoli, que es muy exhaustivo, pero se lo agradezco también la posibilidad, y que, y que por una negociación nacional se deje de lado las candidaturas. Creo que eh, hay una cosa que ajustar ahí todavía en la política en Chile Vamos y que no podemos cometer errores porque la ciudadanía, la persona a pie, el que vota, ve esto con desdén. Dicen, todavía esta situación no se arregla, todavía se eligen los candidatos a dedo, todavía se acomodan para los puestos. Creo que eso tiene que pasar, tiene que terminarse en algún momento y hay que seguir, hay que seguir. Y yo creo que he tenido muchos llamados de apoyo, incluso del sector opositor. Es una cuestión increíble esto que me ha pasado a mí. Quiero decirles que me encuentro súper bien y que no pasa nada, se sigue adelante. Yo soy de los que quiere cambiar la política, de los que quiere una nueva y mejor política en el futuro y que nada, es solamente un traspié y corta trayectoria política de que voy a seguir adelante y voy a ver cuál es la mejor manera de avanzar y apoyar a los mejores candidatos en la región para sacar adelante la región en general y la política en Chile en general, por supuesto. Oye, antes de que quien nos comente su visión, Marco, eh, es importante lo que tú dijiste. Yo quiero igual comentar algunas cosas pues más de fondo de lo complejo que es este tema. Pero yo creo que el que se mete, y lo digo también por experiencia personal en mi vida, uno tiene que entender que la política se va a servir y que uno busca el poder, porque el político que dice que no busca el poder o no le interesa el poder, como digo yo, o está mintiendo o es un gil, por ser un chilenismo, ¿ya? Pero lo importante es para qué tú buscas el poder. Y esa búsqueda de poder no puede ser a cualquier instancia, a cualquier precio. Y en ese sentido lo que tú dices de que sin llorar es sin llorar. Y eso Sí. la gente que se mete en esta cosa tiene que tener claro. Pero ya voy a decir un par de cosas, pero quiero que escuchemos a Marco de también su perspectiva ciudadana y de experiencia ya en algunos de estos procesos que no. ¿Qué piensas tú de lo que sí, efectivamente, como dice Jaime, yo creo que está más clara, obvio, porque ya hay candidato, precandidato. Ahora, no significa que no esté convulsionada, es otro cuento. Mira, yo por mucho tiempo estuve sin partido, digamos siendo muy, muy cabro, hasta que luego entré a las juventudes de la UDI. Tuve muchos años en la UDI, muchísimos, hasta que dejó de ser el partido por el cual yo me había encantado, donde llegaron estas juventudes que querían un poco transformar el partido, encabezados en ese entonces por el actual presidente que es Macaya, ¿cierto? Que tenía sus visiones, sus formas de tratar y por lo cual los timoneles antiguos, ¿cierto? No concordaban mucho. Pero esto no solamente a nivel de UDI, esto lo vimos en Renovación Nacional, sabíamos que estaba dividido uno para un lado y el otro para el otro, y así nos iba. Pero ¿qué me da a pensar de todo? He visto con mucho cuidado las campañas, especialmente de Valparaíso, y primero me llamaba la atención profundamente la cantidad de candidatos que había. Veíamos la indecisión fuertemente de este lado de Chile Vamos, que no soy parte de él, que se tenga claro desde antes. Por lo tanto, me importaba poco, pero sí tenía que estar interesado. Pero ¿sabes lo que más me preocupaba? Que la ciudadanía no tuviera una visión errónea una vez más de esta política que muchas veces, como decían ustedes, aquellos que se eligen entre cuatro paredes, aquellos que siempre están ahí, el amigo del amigo, no, este es mejor, o sea, que no haya una competencia sana. Siempre las primarias en este aspecto es una competencia absolutamente sana, porque nadie, después de pasar las primarias, nadie tiene nada que alegar nada. Todos los candidatos que estaban se presentaron y por lealtad todos apoyan al que está. Lamentablemente eso no ocurrió. Y eso no ocurrir implica que no tenemos finalmente esa situación que podemos decir, oye, por lo menos hay un poco más de limpieza. Es una pena porque perfectamente podríamos haber tenido buenos candidatos en esta región y, y estamos al debe, yo creo. Estamos al debe. Tú dices la canción es una pena y un cariño,
los más jóvenes no deben conocer esa Así canción. es. Jaime, como es tanguero, debe conocer esa canción, Una pena y un cariño. Oye, Así es. ya no voy a cantarla porque no tengo buena voz, así que no lo voy a cantar. A ver, nos queda poco, pero primero que todo quiero decir de que todos los que hemos estado en política desde mucho tiempo atrás, cuando tenía todo mi pelo, como digo yo, y ni una cana, o como dice Coco Lerán, cuando tenía pelo donde hoy día no tengo y no tenía donde tengo ahora. Eh, Tuve muchos años fuera también, pero muchos años metido en la política activa, fui alcalde, fui precandidato a diputado y bueno, y candidato a constituyente, para los que no me conocen, no por la región de Valparaíso, por eso puede que no se sepa. Pero yo tengo claro que uno, como mencioné, va a la política a servir. Y para eso, para llevar un proyecto político, valórico, filosófico, de bien común, uno evidentemente necesita el poder, pero como toda cosa, no es a cualquier lugar. Pero uno sabe en la vida práctica dos cosas que se han dicho. O sea, primero, la política debe ser considerando y respetando las sensibilidades y entre ellos la descentralización debe hacerse con respeto, pero también con una visión macro. Perdón, sin ser ni autorreferente nada por el estilo, sino nada más que va a ser consecuente con lo que digo. En una oportunidad, siendo precandidato a diputado, se decidió que ese distrito iba a ir por una negociación nacional cerrado para un partido, para que ese partido, entre otras cosas, se pusiera dentro del pacto. Me pareció normal, porque si no, significaba eventualmente perder para mí pacto 7 8 diputados. Entonces, hay que entender de repente también en las regiones que está bien. Yo soy regionalista 100% y he participado en instancias de centralización y regionalización. Pero también de decir, ahora, ha generado molestia, entendiendo además que María José Hoffman no es una parecida, o sea, no llegó aquí que nadie la conoce de eso, fue diputada de la región, o sea, Sí, entendamos, claro. entendamos, o sea, no es una persona que viene de paseo solamente, vino a Viña del Mar algunos años de paseo, de veraneo. Entonces, yo creo que en esto son cosas que, claro, que se producen producto de que no se entiende que la política es señalar, de que también de repente hay cosas que no se hacen de la forma que debieran realizarse. Y en eso comparto plenamente, ya que nos queda poco tiempo, comparto plenamente que lo ideal sería, primero, siendo práctico, no siendo la política, donde la persona está, donde hay candidatos que ya están y probados que son bien, van. Y yo creo que el principio general, salvo alguna excepción, el que tiene mantiene. Me parece como un principio básico, válido. Salvo los casos que como pasó en Las Condes, por ejemplo, que estando la alcaldesa, por diversos motivos, al final renunció a su opción. Segundo, que busquemos las negociaciones. Yo creo que siempre hay que buscar ese sano acuerdo de sentarse a negociar, respetando las regiones, las comunas, pero también con una visión macro y estratégica, hagamos la negociación. Y sí comparto, donde no hubo negociación, donde no hay negociación, efectivamente, las primarias me parece absolutamente es la fórmula adecuada para dirimir donde no hay acuerdo entre los partidos de forma sana, porque muchas veces también todos buscan. Entonces, yo diría que esto se soluciona con madurez política o con más madurez, con respetar ciertos principios básicos, con negociar en todo lo que sea negociable, en todo lo que pueda existir. Pero la negociación, entendamos lamentablemente que no nos guste, tiene su visión macro. La negociación no puede, cuando se juntan las directivas nacionales, como lo estoy viendo, dijo el presidente de RN, tiene un objetivo respetando la región, pero también viendo lo macro, que es lo que le interesa al conglomerado legítimamente desde el punto de vista país. Y eso hay que entenderlo, si no, no nos metamos en política. ¿Ya? Así Y es. cuando ya la negociación no funciona, sí, yo creo que, y hay candidatos, vamos a la primaria, y que sea la ciudadanía que de eso. Bueno, estamos llegando como siempre justo a la hora. Oye, nos despedimos. Gracias Marco, gracias Jaime. Digan un chao así a todos los auditores de Radio Portales Buena y estamos semana. viendo. Un gusto, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Chao.